Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de Murcia, examen de septiembre de 2020. Bueno, como ya sabéis, solamente hay una opción de las cuales se pueden ir haciendo algunos ejercicios. Y los 4 primeros son de teoría. Lo voy leyendo, aunque evidentemente le voy a dedicar poco tiempo a explicarlo, puesto que lo podéis leer con detenimiento aquí. La primera pregunta es energía potencial gravitatoria. Bueno, aquí tenéis las definiciones, una deducción de esta fórmula. Y la página siguiente también vamos a deducir la fórmula que todos conocéis, energía potencial igual a mgh. Antes de seguir, recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Y en este otro blog de relatos, José Fernando Cuenca, blogspot.com, podéis encontrar relatos que he escrito en los últimos años. Bueno, pues ya digo que esto podéis leerlo con detenimiento, pausando el vídeo. Fijaros que aquí tenéis la deducción de esta otra ecuación que también conocéis todos, MGH. Podéis pausar el vídeo, ya digo, y yo voy a ir pasando de una forma rápida las preguntas teóricas. La segunda es ondas electromagnéticas, es decir, la luz y todas las radiaciones electromagnéticas, ultravioleta, visible, ondas de radio, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis el desarrollo de la pregunta. Evidentemente la profundidad puede ser mayor o menor. Bueno, no creo que me haya extendido demasiado. Aquí tenéis una representación de una onda electromagnética. Como sabéis, el campo eléctrico y el campo magnético vibran perpendicularmente. La tercera pregunta, las leyes de la reflexión y la refracción, que tenéis un pequeño esquema en el cual el rayo se refleja, se refracta. Yo he hecho el esquema en el cual el índice de refracción del segundo medio es mayor que en el primer medio, por eso el rayo se acerca a la normal. Que tiene una representación de la reflexión total, ¿no? Este sería el ángulo límite, para el cual ya no se produce la refracción hacia el segundo medio. La tercera pregunta, bueno, aquí sigo con las leyes de la refracción, la reflexión, el ángulo límite, todo esto, ¿no? Le digo que podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento, y yo me voy a dedicar más bien a las cuestiones y a los problemas. La cuarta pregunta, relatividad especial, postulado y repercusiones. Bueno, como veis lo he resumido muchísimo. Pero fijaros que valen un punto estas preguntas. Por lo tanto, tampoco espero que pretendan que hagáis aquí un tratado, una tesis doctoral. Pues supongo que con una página hay de sobra. Son 2 preguntas de estas. De estas 4 hay que hacer 2. De estas cuestiones, que también son 4, también hay que hacer 2. También valen un punto. Leemos la primera. Razonar qué ocurre con la velocidad de propagación, la frecuencia y la longitud de onda de un rayo de luz al pasar de propagarse del aire a un medio índice de refracción n igual a 2. Bueno, la frecuencia no cambia. La velocidad evidentemente se disminuye por 2 y por lo tanto la longitud también se disminuye a la mitad. Aquí lo tenéis, razonado, explicado. Son cuestiones y por lo tanto no hay que enrollarse demasiado. Hay que explicar un poco las cosas, pero sin enrollarse demasiado. Fijaros que también valen un punto. La segunda cuestión. La gráfica representa la energía potencial cerca de la superficie de Marte en función de la altura, para una masa de 2 kilos. Determinar la aceleración de la gravedad en la superficie. Yo la verdad es que esta cuestión o la veo demasiado fácil o a lo mejor hasta me he equivocado. No lo sé. 100 metros. A los 100 metros la energía potencial es 750. Pues coger esta fórmula y despejar la gravedad. 375. Bueno, aquí tenéis a Marte, el dios de la guerra. Supongo que es lo que hay que hacer. Pasamos a hacer la cuestión 3. Una espira circular de 15 centímetros de radio, 0,15 metros, siempre pensar inmediatamente en los cambios de unidades, crea un campo magnético de 2 por 10 elevado a menos 5 tesla en su centro. Calcular el número de electrones por unidad de tiempo que circula por la espira. Bueno, esta cuestión es un poquitín más complicada. Aquí lo que podemos deducir a partir de esta ecuación, que nos da el campo magnético en el interior de una espira, en el centro de una espira, es calcular la intensidad que circula por la espira. Nos da 4,77 amperios. Y a partir de ahí podemos calcular la carga que circula por la espira cada segundo, que son 4,77 coulombios.
Y a partir de ahí, como sabemos la carga del electrón, dividimos la carga total entre la carga del electrón en valor absoluto y nos da el número de electrones. Siempre va a ser evidentemente un número altísimo. 2,98 por 10 elevado a 19 electrones. Tened en cuenta con las operaciones que siempre tienen que salir resultados razonables. Una vez un alumno mío me dijo que había en una muestra de agua, creo que era de agua, sí, 3 por 10 elevado a menos 18 moléculas. ¿A quién se le ocurre poner esa barbaridad? Uno se puede equivocar, pero uno se tiene que dar cuenta que está mal. Bueno, y aquí tenéis la Catedral de Spira, una ciudad de Alemania. Y vamos a hacer la cuestión 4, también muy corta, como veis. La actividad de una muestra de cesio-137 tomada alrededor de la central nuclear de Chernobyl es 187 becquerelios. 187, esta es la actual y por lo tanto A sub 0. Sabiendo que el periodo de semidesintegración es 30 años, calcular cuánto tiempo tardará la muestra en tener una actividad del 10%, es decir, de la inicial, 18,7 becquerelios. La verdad es que no nos tendrían que haber dado 187. Con habernos dicho que es la décima parte, se podría haber hecho. Aquí podríamos haber puesto A sub 0 dividido 10, y aquí A sub 0. Serían los dos A sub 0 y listo. Pero bueno, nos lo han dado con números, pues lo hacemos con números, no hay problema. Despejamos el tiempo y obtenemos un valor de 99,66 años. Y pasamos a hacer los problemas, que son más complicadillos, me parece que valían más, ¿no? Pues sí, fijaros, un punto y un punto, es decir, 3 puntos cada problema. De estos 4 problemas que vamos a leer, había que hacer 2. Bueno, primero, este año se ha cumplido 30 años desde que puso en órbita el telescopio espacial, bueno, el rollo, ¿no? El Hubble a una distancia de 612 kilómetros de la superficie de la Tierra. Bueno, lo primero que hay que hacer es sumar estos 612 a los 6.371, ¿de acuerdo? Para obtener la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra. La masa del Hubble es 12.000 kilogramos. A. Calcular el periodo orbital del Hubble, suponiendo que el radio orbital ha sido constante. Y luego, ¿cuántas vueltas a la Tierra ha dado el Hubble desde que se puso en órbita? Lo primero que hago es deducir esta ecuación, como igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Ya he dicho muchas veces que no es que haya dos fuerzas que son iguales. Hay una fuerza, es la fuerza de atracción gravitatoria, y es la que hace de fuerza centrípeta. Bueno, pues despejamos v, que como es una velocidad constante, ya que la órbita circular es 2π repartido t, y despejamos el valor del periodo, lo conocemos todo y calculamos 5.810,2 segundos. ¿Cuántas vueltas habrá dado? Pues el tiempo que ha pasado desde que se puso en órbita, que eran 30 años, lo pasamos segundos, lo pasamos segundos, y dividimos por el tiempo que tarda en dar una vuelta, que es el periodo, y obtenemos un valor de 162.942 vueltas, casi nada. Apartado B. Obtener el valor de la aceleración de la gravedad que siente el Hubble. Bueno, pues calcular la intensidad del campo gravitatorio. Gm partido r cuadrado, lo conozco todo. Aquí ya digo que hay que sumar la altura alrededor de la Tierra y obtener un valor de 8,17. Como siempre, valores lógicos. Si en la superficie terrestre la gravedad es 9,8, la gravedad a esa altura tiene que ser menor de 9,8. Y apartado C, lo vemos por aquí. En realidad, el telescopio ha perdido altura desde su puesta en órbita inicial, debido a un leve rozamiento con la atmósfera, de tal forma que hoy orbita a 580 kilómetros de la superficie terrestre. ¿Cuánta energía costaría devolverlo a la órbita original? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la diferencia de la energía mecánica entre la altura, la energía mecánica a una altura de 612 kilómetros y a una altura de 580 kilómetros. Bueno, sacamos factor común. Sabéis que la energía mecánica es menos GMM partido 2R. Pues sacamos factor común menos GMM partido 2, 1 partido R, 1 partido R. Lo conozco todo, calculo y obtengo un valor de 1,62 por 10 elevado a 9 julio. Y aquí tenéis la famosa galaxia del sombrero, captada por el Hubble. No me digáis que no está chula. Magnífica. Bueno, pasamos a hacer el problema número 2. Que este es más corto, como veis, en una sola página se puede hacer. La partícula muón tiene la misma carga eléctrica que el electrón, es decir, una carga negativa. 1,6 por 10 elevado a menos 19 con valor negativo. Determinar la fuerza eléctrica con que se repelen un electrón y un muón separado a una distancia de 4 nanómetros. Aplicar la ley de Coulomb. El módulo. Por lo tanto, valor absoluto de las cargas.
Distancia nos la dan, hay que pasarla a metros. De nanómetros a metros, 10 elevado a menos 9. La constante K nos la dan, ¡pum! 1,44 por 10 elevado a menos 11 newton. B. Si aceleramos muones desde el reposo mediante una diferencia potencial de 2 kilovoltios, determinar la energía cinética que adquiere. Bueno, el incremento de energía cinética será igual a menos la disminución de energía potencial, puesto que la única fuerza que existe es la eléctrica, que es conservativa, desde el campo eléctrico. Incremento de energía cinética igual a menos Q delta V, menos Q delta V. Obtener un valor de 3,2 por 10 elevado a menos 16 julios. Y apartado C. A continuación, los muones entran en una zona con un campo magnético uniforme de Blaum, 3 por 10 elevado a menos 3 teslas, perpendicular a su velocidad. Si se inyectan con la misma velocidad en el mismo campo magnético, la trayectoria descrita por los electrones tiene un radio que es 206 veces más pequeño que en el caso de los muones. Obtener la masa de un muón. Bueno, sabéis que esta ecuación la podéis aplicar directamente. Yo lo que he hecho ha sido deducirla igualando la fuerza ejercida por el campo magnético con la fuerza centrípeta. De ahí sacamos el valor de R, mv, qb, seno de alfa. ¿Y qué hacemos? Dividir el radio de la trayectoria del muón entre el radio de la trayectoria del electrón. Y nos dicen que esto vale 206. Pues ponemos mv, qb, seno de alfa para el muón, para el electrón, y aquí se va todo menos las masas. Masa del muón, masa del electrón. Y por lo tanto podemos deducir que la masa del muón es 206 veces superior a la masa del electrón y nos da este valor de aquí. Pasamos a hacer el ejercicio número 3, el penúltimo. Yo digo que había que hacer dos problemas de estos 4. Se cree que el sonido propagado por el aire en la explosión del volcán Krakatoa en 1883 ha sido el más intenso jamás producido en la historia del hombre. Casi nada. A 160 kilómetros de distancia de la explosión se detectó sonido de 20 hercios de frecuencia y 170 decibelios de nivel de intensidad. A. Determinar la longitud de onda. Bueno, esta es una chorrada, que esto valga un punto. Velocidad igual a lambda por f. Despejamos lambda, v partido f, la velocidad la sabemos, 340. F nos lo han dado, 20 hercios, así que 17 metros. Un punto, por eso. B. Calcular la potencia emitida en forma de sonido en la explosión. Pues también fácil. Aplicamos esta ecuación, la de la sonoridad, despejamos I y a partir de I calculamos la potencia y nos da un valor de 3,2 por 10 elevado a 16 vatios. Y vamos a hacer el ejercicio, el apartado C. Nos dicen, suponiendo que una onda esférica y que se propagara en un espacio de aire ilimitado, ¿cuál sería la distancia máxima a la que un ser humano lo habría escuchado? En realidad se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia. ¿Puede explicar algún motivo para la gran discrepancia entre este valor y el que usted ha obtenido? Bueno, lo que obtenemos es, en vez de poner I, ponemos la intensidad umbral, que es la más pequeña que puede apreciar el ser humano. Sustituimos y obtenemos este valor, una distancia de 5,05 por 10 elevado a 13 metros, es decir, un mogollonazo. ¿Por qué realmente se escuchó solamente a 5 por 10 elevado a 6 metros? 5.000 kilómetros. Bueno, por la atenuación. Aquí lo explicamos lo que es la atenuación. Debido a la atenuación, al distribuirse en superficies cada vez más grandes y también debido a la absorción, puesto que las partículas de aire están vibrando por el sonido y por lo tanto se disipa parte de la energía en forma de calor por el rozamiento entre ellas. Bueno, ahí lo podéis leer con más detenimiento y yo paso a hacer el problema número 4, que es el último. Es de óptica, parece. Se tiene una lente biconvexa de 2,5 dioptrías de potencia, hecha de un material cuyo índice de refracción es 1,5. Se sabe que el radio de una de las caras es 30 centímetros. Calcular la velocidad de la luz en el interior de la lente. Bueno, pues el primer apartado de nuevo una chorrada. V es igual a C partido N. Conozco C, que es 3 por 10 elevado a 8, la velocidad de la luz en el vacío, en el aire también, prácticamente igual. Índice de refracción 1,5, por lo tanto velocidad 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Que eso valga un punto es un buen detalle. B. Obtener el radio de la otra cara. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación, que todos conocéis. Para las lentes, 1 partido F', F' es la distancia focal, que la he calculado aquí. F' sería igual a 1 partido 2,5, 1 partido la potencia.
Esto nos da en metros. Multiplicamos por 100 para pasar a centímetros, tenemos 40 centímetros. ¿De acuerdo? Vale F'. N-1, siendo N el índice de refracción, 1 partido R1, 1 partido R2. Aquí lo conocemos todo, menos R2, y tendría un valor de menos 60 centímetros. Radio negativo, puesto que sería la parte derecha de la lente. Y vamos a hacer el apartado C. Y último. Vamos a poner esto aquí. A una distancia de 60 centímetros delante de la lente, es decir, S igual a menos 60, aquí lo tenemos, se coloca un objeto de 3 centímetros, es decir, Y igual a 3 centímetros. Determinar la posición, es decir, S', y explicar si es real o virtual. Bueno, pues aplicamos esta ecuación, la que todos conocéis, y luego también podemos aplicar esta de aquí. 1 partido F', 1 partido S', menos 1 partido S. Lo conocemos todo menos S'. Pues vamos sustituyendo, vamos despejando, vamos calculando y vamos obteniendo un valor de menos 120 centímetros, es decir, a la izquierda de la lente. Y aquí podemos tener el tamaño. Y' partido I igual a S' partido S. Lo conocemos todo menos I', lo despejamos y tenemos un valor de 6 centímetros, es decir, el doble. Aquí lo que se está obteniendo es una imagen virtual, porque no se cruzan los rayos, se cruzan las prolongaciones de los rayos. Podéis comprobarlo pues haciendo el dibujo, pero yo no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Y con esto se acaba el examen. Aquí yo creo que ya tenemos otro, ¿no? Perdón. Este es el examen de junio de 2019, que ya lo hemos grabado en un vídeo. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Cuando tengáis el examen de selectividad hecho, si queréis me lo hacéis saber en un comentario, os paso mi correo, me mandáis el examen, lo hago y lo cuelgo en el canal y en el blog. Bueno, pues nada más. Hasta luego y cuidado con el bicho.